La madrugada se adueña de las colinas con su manto plateado, deslizándose por los cañaverales hasta el rancho Santa Lucía como un suspiro de la propia tierra. El aire, fresco y cargado de la humedad del rocío, transporta aromas salados de la sierra cercana, mezclados con el leve dulzor de las flores de maguey que despiertan al alba. En el horizonte, el sol asoma sus primeros dedos de luz, pintando el cielo con pinceladas de ocre y malva y tiñendo de oro las montañas lejanas. Un leve murmullo se propaga por el patio empedrado cuando el arriero don Rodrigo sopla su corneta. Su nota grave resuena en la piedra y llama a los vaqueros para iniciar la labor diaria. Sobre las tejas de adobe, las palomas se erizan y emprenden el vuelo con un batir de alas rítmico, como si marcaran el compás de una danza ancestral. La madera de los establos cruje al abrirse y el relincho de un caballo contestatario se confunde con el golpeteo rítmico del agua al caer en los bebederos. En el umbral de la portailón principal, tallado con símbolos que cuentan mitos de la creación, aparece Xochitl. Su figura se recorta contra el paisaje en penumbra, envuelta en una falda de manta bordada en tonos tierra, ocre y turquesa, cuajada de símbolos florales y geométricos que aluden a los ciclos de la luna y las estaciones. El mantón que lleva sobre los hombros cae en pliegues amplios y suaves, y en su cuello pende un collar de jade, regalo de su abuela, que vibra con un leve tintineo al compás de sus pasos. Su rostro está enmarcado por trenzas oscuras, adornadas con pequeñas plumas de águila y semillas de copal, tal y como dicta la tradición de su linaje. Sus ojos, profundos y cálidos, brillan ahora con una mezcla de orgullo y expectación, pues sabe que el día será diferente. Un destino la aguarda. En su mente se entrecruzan los recuerdos de las historias que la abuela contaba junto al hogar, relatos de dioses y espíritus que bajaban de la sierra para bendecir a los elegidos, y de ancestros que tejían pactos con la naturaleza. Hoy, ella se convertirá en protagonista de uno de esos relatos, aunque aún no conoce la magnitud de su papel. Entonces, el galope irrumpe el silencio. El polvo se levanta en nubes pálidas, anclándose momentáneamente en el aire antes de deslizarse como un velo. Un jinete avanzado se acerca. Elías, el ranchero libre, ex esclavo cuyo paso firme y seguro habla de cicatrices superadas y de la voluntad inquebrantable que lo llevó a conquistar su libertad. El sombrero de ala ancha oculta parte de su rostro, pero al bajarlo ligeramente se vislumbra la fiereza suave de sus ojos, la misma que lo impulsó a desafiar cadenas y a forjar una nueva vida en la frontera de culturas que conforma este valle. La luz traslúcida de la mañana recorta su silueta, camiseta de lino blanco ya manchada de polvo, pantalón de mezclilla gruesa y botas de cuero curtido por el sol y el sudor de largas jornadas. En su mano derecha sostiene un sobre de pergamino anudado con hilo de lana rojo y sellado con cera virgen. Ese sobre vibra con una energía silenciosa, latente como la promesa de un trueno contenido. Elías desmonta con una soltura que pone de manifiesto su habilidad para domar caballos difíciles. El casco retumba en los adoquines y él extiende el brazo hacia Xochitl. Sus dedos rozan los de ella por un instante. Es un contacto breve, casi eléctrico, donde se siente la tensión de aquello que está a punto de romperse o volar al mismo tiempo. Traigo una promesa que supera siglos de silencio, una palabra cincelada en la memoria de la tierra, dice Elías con voz profunda y cercana. Xochitl toma el sobre con manos temblorosas y un escalofrío recorre su espalda. Con delicadeza rompe el cordel y presiona el sello, un símbolo fusionado de cruz y glifo indígena, como si la fe cristiana y las creencias prehispánicas se hubiesen unido en un pacto secreto.
La cera cede con un crujido suave y Xochitl deja caer el pergamino que se despliega con holgura en su regazo. El viento sopla de repente con un suspiro más intenso, meciendo las hojas de los magueyes y arrastrando el eco lejano de un quetzal que canta su saludo al día. En el rancho, el trabajo continúa de fondo. Los campesinos recogen la cosecha, los perros ladran a lo lejos y el chirrido de carretas señala el trajín de la vida cotidiana. Pero para Xochitl y Elías, el mundo se ha reducido a aquel portal en penumbra, a aquella hoja de pergamino que contiene las palabras de un pasado vivo. Aliento de la tierra y fuerza del espíritu, quien una mi sangre con la libertad de mis hijos, revelará el pacto que restablecerá la armonía entre cielo y polvo. La caligrafía, en tinta negra, se ondula como un río antiguo, y cada palabra parece latir, como si la propia escritura estuviese viva. Xochitl lee en silencio, sintiendo el peso de la herencia. Sabe que no se trata solo de amor. Es un compromiso sagrado con los espíritus de sus ancestros, con la memoria de un pueblo que fue esclavizado y silenciado. Al levantar la mirada, encuentra a Elías mirándola con una mezcla de esperanza y respeto. Dentro de la casa principal, tras una puerta entreabierta, la abuela María Juana inclina la cabeza sobre su viejo diario de tapas gastadas, con la lámpara de aceite encendida. La luz anaranjada proyecta sombras danzantes en los muros cubiertos de antigüedades, máscaras ceremoniales, vasijas de barro y amuletos de obsidiana. El crujir de las páginas al pasar refuerza la sensación de entrar en un santuario de secretos. Hija mía, guarda cada palabra. Cuando tu corazón sea valiente, entenderás que tu destino trasciende los muros de esta casa. Susurra la abuela en el silencio que solo ella percibe. Xochitl cierra el pergamino y lo apoya contra su pecho. Deja que la brisa le acaricie el cabello, mientras el calor del sol va ascendiendo, impregnando de luz y promesas el paisaje. Junto a ella, Elías extiende un brazo protector, y sus hombros se rozan en un gesto de complicidad silenciosa. El tiempo parece friccionarse en un instante infinito. Cada segundo pesa con la gravedad de la historia, y a la vez vuela con la ligereza de la esperanza. Elías recoge el sombrero y lo coloca con cuidado en la cabeza de Xochitl, como un gesto divertido pero cargado de intimidad. Ella sonríe, leve, y el sol le roba el resplandor de esa sonrisa, brindándole un halo de luz casi sagrado. Cuando el reloj de sol marca la hora en que los rayos ya quiebran por completo la penumbra, Xochitl inclina la cabeza y pronuncia en voz alta, como si recitara un hechizo. Hoy se inicia la promesa, que el viento la lleve más allá de estos valles y que las montañas la difundan hasta los confines del mundo. Elías asiente con solemnidad y toma su mano. Juntos, sellan el pacto sin necesidad de más palabras. El rancho despierta por completo. El canto de gallos se intensifica, los carros proceden a entrar en el corral y una bruma ligera se eleva en hilos plateados como si la tierra misma ofreciera una bendición. En ese momento exacto, el cuerpo de Xochitl se eriza ante un presentimiento. Sabe que su vida ya no volverá a ser la misma. Ha asumido su destino con la valentía de quien se sabe parte de algo mucho más grande que sus propios anhelos. Y mientras el sol trepa al cenit, dejando atrás los matices fríos de la noche, el rancho Santa Lucía vibra con la promesa de un amor que desafiará el tiempo, la tradición y las divisiones humanas. El canto de los tambores resuena al alba, como el latido de un corazón antiguo que reclama presencia. Desde el centro de la pequeña capilla de adobe, ubicada en el extremo sur del rancho Santa Lucía, se percibe un murmullo rítmico. Cada golpe de piel tensada vibra en los muros, se cuela por las rendijas de las ventanas y envuelve el patio con un aroma a copal y tierra húmeda. Hilos de humo blanco ascienden desde un incensario.
Allí, en la penumbra apenas iluminada por velas de cera virgen, se encuentra el padre Sebastián, con la sotana oscura ceñida a la cintura y la mirada alzada hacia un crucifijo desgastado. Sus dedos se mueven con cuidado mientras traza signos de bendición en el aire, como si intentara contener la vorágine de energías que palpitan tras la carta prohibida. El eco de sus plegarias mezcla latín y palabras en lengua nativa, recordando que la fe aquí ha aprendido a convivir con los ecos de un pasado prehispánico. Cada palabra entonada hace vibrar las vigas de madera del techo. Parece que la propia estructura ancestral del edificio participa en un canto colectivo, uniendo dos mundos que se resisten a dejar de dialogar. A la entrada de la capilla, un rayo de luz se filtra a través de un vitral impropio, pintado con la imagen de un quetzal en vuelo. Ese pájaro mítico, emblema de la libertad y mensajero de los dioses, proyecta sus colores reflejados en el polvo suspendido en el aire. El padre Sebastián apoya la mano sobre el banco de roble, como buscando sostén ante la magnitud de lo que trae consigo el sobre que hoy moldea sus pensamientos. Un crujido suave anuncia la presencia de un monje joven que avanza en silencio. Su hábito blanco contrasta con las sombras rojizas del interior. Sin pronunciar palabra, deposita un pequeño cofre de madera en el altar lateral, junto a un relicario de plata. El viejo sacerdote inclina la cabeza en señal de gratitud. Dentro del cofre, testimonios y reliquias del ritual original que selló el pacto ancestral. Fragmentos de jade, plumas de cóndor y un pergamino que hasta hoy estaba custodiado bajo llave. La tradición dicta que ese cofre solo debía abrirse cuando el custodio supiera con certeza que la heredera y su complemento, la sangre libre de un hombre nacido en la esclavitud, estuvieran destinados a converger ante el altar. Y ese momento ha llegado. La carta que Xochitl sostiene es la llave que liberará un secreto que trastocará para siempre el equilibrio del rancho y de toda la región. Mientras tanto, en el otro extremo de la casa principal, María Juana continúa escribiendo en su diario con la pluma antigua de ave real. Sus dedos, osificados por la vejez, avanzan con lentitud, pero con una determinación férrea. Cada línea, cada palabra plasmada en el pergamino es un testimonio de generaciones de mujeres que supieron escuchar la voz de la tierra. Sus páginas relatan nombres olvidados, gestas de resistencia contra la opresión, ritos celebrados en penumbras y danzas secretas al amparo de la luna. El diario ha sido guardián de aquello que la historia oficial quiso enterrar, y hoy se convierte en puente entre el pasado y un futuro que brota con la esperanza de la reconciliación. La voz de María Juana se alza en un murmullo que solo ella alcanza a oír, como si las palabras cobraran vida y se elevaran en espirales de tinta y memoria. Hija mía, recuerda que la promesa solo se desvela cuando la sangre valiente se une con la libertad inquebrantable. No temas al juicio de los hombres ni al murmurar de la ignorancia. El poder de nuestras raíces reside en el amor que florece contra toda oscuridad. Cada sílaba retumba en los muros de adobe, imantando los objetos que la rodean. El rosario de cuentas de madera, la estampa de la Virgen de Guadalupe con los bordes chamuscados, el incensario que ora por las almas errantes. La abuela detiene la pluma, cierra el diario y alza la mirada hacia una ventana enrejada. Afuera, el día avanza. El viento del mediodía mueve las copas de los encinos y el murmullo de los curtidores se mezcla con el trinar de las aves. En el patio delantero, junto a la fuente de piedra, Xochitl y Elías se reúnen con don Rodrigo y un pequeño grupo de vaqueros. Las miradas se cruzan, cargadas de curiosidad y cierto recelo. El rancho ha sido un espacio de convivencia entre distintas culturas,
indígenas, criollos, indígenas mezclados y hombres libres de toda condición. Pero nunca antes se había suscitado un matrimonio que vino de la unión de tradiciones tan disímiles. La hija del caporal observa a don Rodrigo, hombre robusto y de palabra templada, quien apunta con voz grave hacia la carta. Dicen que esta carta trae consigo un pacto antiguo. Debemos saber si confió en nosotros para protegerlo, o si con ello traerá ruina. Elías responde con voz firme y sin titubeos. He jurado mi vida a la protección de esa promesa. Mi libertad no es solo un título, es un deber con quienes vinieron antes que yo, y ahora con ella, la heredera de la sangre de la tierra. Un silencio se extiende, mientras el viento hace bailar las orillas de los mantones y levanta pequeños remolinos de polvo. Las palabras antiguas de los ancestros parecen susurrar desde lo profundo del valle. En ese momento, en la iglesia, el padre Sebastián cierra los ojos y se imagina la escena. El pulso de dos corazones latiendo al unísono, la carta desplegada y la unión de fuerzas que, según la profecía, reequilibrará todo. Sabe que si se opone, caerá bajo la condena de la traición. Si permite la unión, desafiará los dogmas que juró proteger. En la sala contigua, la abuela María Juana alza de nuevo su diario, pasa la página y escribe: si el amor se alza como puente, no habrá sombra capaz de apagar la luz que nace de la unión de dos almas valientes. La tinta aún fresca brilla bajo la lámpara, mientras afuera los tambores de festín se mezclan con los cánticos de los trabajadores al ritmo de los machetes que cortan la caña. La tradición se renueva en cada golpe, en cada danzar de las machetas contra la caña, y en ese murmullo colectivo se reconoce la urgencia de cerrar la brecha entre el ayer y el mañana. Al caer la tarde, un atardecer intenso tiñe el rancho de carmesí. Xochitl y Elías regresan a la capilla con la carta en mano. A cada paso, el sendero de tierra roja parece marcar el camino de las almas hacia su destino. Las frondas de los árboles dibujan sombras alargadas en el suelo, como si quisieran detenerlos y preguntarles si están dispuestos a soportar el peso de la historia. Ellos avanzan sin dudar, con el pulso firme y los ojos encendidos por el fuego de la esperanza. Al llegar, el padre Sebastián inclina la cabeza a modo de saludo y extiende el cofre de madera. Sin mediar palabra, Xochitl abre la carta por segunda vez y recita ahora en voz alta para que todos escuchen: aliento de la tierra y fuerza del espíritu. Quien una mi sangre con la libertad de mis hijos, revelará el pacto que restablecerá la armonía entre cielo y polvo. En ese instante, los tambores cesan, un silencio reverencial inunda el espacio. Cada presencia, desde los vaqueros hasta los monjes, contiene el aliento. Se hace palpable una tensión eléctrica. El pasado y el presente se rozan en un punto preciso del tiempo. Y así, entre ecos de tradición y el murmullo de los corazones, se alza la promesa de lo imposible hecho posible. La carta, el diario, los tambores y la voz de dos amantes confluyen en un solo latido. El latido de un nuevo pacto que, sellado bajo la mirada eterna de la tierra, cambiará para siempre el destino de quienes lo abrazan y de aquellos que con fe o con temor han aprendido que la verdadera fuerza reside en la unión de lo diverso. El sol avanza hacia el cenit y pinta de luz dorada cada rincón del valle. Sobre el viejo camino de tierra roja que cruza campos de nopal y maguey, surge Elías junto a Xochitl, cabalgando hombro con hombro en un solo corcel fatigado pero noble. La montura se mece con el paso pausado de sus jinetes, cuyas miradas se encuentran una y otra vez, como si en cada roce de pupilas se dijera una promesa íntima. El viento cálido trae consigo el perfume a tierra reseca, a hierbas silvestres y a resina de pino, recordándoles que allí donde confluyen la llanura y la serranía,
El espíritu de la libertad se enraiza con fuerza. Xochitl sostiene con delicadeza la carta plegada en su faltriquera, bien cerca del corazón, sintiendo un latido acelerado que no es únicamente el propio. A su alrededor se extiende un paisaje que combina la aridez heroica del norte con la fértil humedad de los manantiales ocultos, y ella sabe que esos contrastes geográficos son un reflejo de aquello que late en su interior: tradición y deseo, deber ancestral y pasión prohibida. Elías, al verla tan absorta, apoya la mano en la suya y la guía para que la acaricie. Sus dedos se entrelazan con ternura, polvo y tatuajes de cicatrices en la piel de ambos, recordando la dureza del trabajo diario y el dolor superado. Sus ojos oscuros, sombríos y rebeldes se atisban en ella un destello de esperanza. Por un instante, el silencio se adueña del mundo. No hay más sonido que el roce de la hierba bajo las pezuñas y el murmullo de un arroyo cercano, que emite un rumor suave como confidencia de amantes. Avanzan kilómetros, sin pronunciar palabra, y en cada uno se traza el mapa de su historia conjunta. Las mañanas de tiro de lazo, las noches de vigilia junto al fuego, el sudor compartido al arar la tierra y el respeto profundo que ha crecido entre ellos. Sin embargo, la propuesta contenida en la carta sombría aún no ha sido completamente revelada. Ese misterio, tan intenso como la gravedad de la montaña, palpita en el dogal de su vínculo, esperando el momento preciso para estallar en revelación. El camino gira y se interna en un cañadón cuyas paredes de roca rojiza se elevan como murallas milenarias. Los jirones de luz se filtran en haces angulosos, creando manchas de sol que bailan en los rostros de Xochitl y Elías. Pasa una bandada de chachalacas que graznan alzando el vuelo. Su estridente coro contrasta con la solemnidad del paisaje. Ella respira hondo y desliza la carta lentamente hasta el regazo de Elías, quien la toma con gesto reverente. «Ha llegado la hora», musita Xochitl. «Necesito saber, ¿qué dice el resto de este mensaje?» Elías asiente y desdobla el pergamino con calma reverencial. Una caligrafía antigua, trazada en tinta negra resistente al tiempo, revela las siguientes líneas. Solo aquel que comparta su aliento con la hija de la tierra sabrá acceder al santuario secreto, donde el espíritu ancestral aguarda para otorgar la llave de la armonía. Allí, bajo el canto del quetzal y la custodia de la luna, hallaréis la verdad que libera de toda esclavitud. Un santuario secreto, repite Xochitl, sintiendo que las palabras de la carta resuenan en cada fibra de su ser. ¿Dónde está? Elías dirige la vista hacia un claro entre las rocas, apenas perceptible desde el camino. Un sendero estrecho, cubierto de hojas secas, desciende en zigzag hasta un arroyo cristalino. Más allá, un arco natural de piedra, tallado por la erosión y cubierto de musgo, parece abrirse como una puerta de otro mundo. Hemos pasado muchas veces junto a ese arco, pero nunca nos atrevimos a cruzarlo, confiesa Elías. Algunos dicen que es la entrada a la cueva sagrada de nuestros ancestros. Xochitl aprieta la mano de Elías con determinación. El polvo de la vereda se refleja en sus pupilas como un cúmulo de estrellas diminutas. «Entonces vamos», responde. «No hay tiempo que perder. El sol ya declina cuando llegan al pie del arco pétreo». Elías desmonta y ofrece el cuello de su caballo a Xochitl, quien con soltura y confianza corona la prueba de su destino. Avanzan juntos por el sendero y el silencio de la vegetación los envuelve. Ramas bajas casi rozan sus hombros, y una brisa fresca alienta su avance hacia lo desconocido. Al internarse en la barranca, la penumbra se intensifica. Gotas de agua rezuman por la roca y dejan un rastro perlado en la piel desnuda de las paredes. Elías enciende una antorcha con fuego prehistórico, un proceso lento pero cargado de simbolismo.
la chispa de la libertad que disipa la oscuridad del pasado. Xochitl observa cómo la llama se alza, temblorosa, y proyecta sombras danzantes que parecen recrear las figuras de sus antepasados en un ritual mudo. Siguen el sendero hasta un portal interior, una abertura amplia que conduce a una cámara generosa en altura, donde las paredes se curvan formando una bóveda natural. En el centro, un monolito de piedra gris guarda grabados de símbolos mixtos, cruces cristianas superpuestas a glifos indígenas, serpientes contra pájaros solares, figuras humanas con máscaras místicas. Elías y Xochitl se detienen al pie del monolito, sintiendo el peso de la historia y la sacralidad del espacio. El ecosistema de la cueva, húmedo y fresco, invita al recogimiento. El murmullo del arroyo subterráneo crea una música de fondo, un acompañamiento secreto a la misión que traen consigo. La carta de pergamino y el corazón palpitante de Xochitl se alinean con los símbolos lapidados en la piedra. La promesa de la armonía, el renacer de la libertad, la convergencia de dos mundos. Xochitl coloca la carta sobre una repisa natural que queda a media altura del monolito. Extiende la mano y con la yema de los dedos traza el símbolo de la cruz y el glifo nativo, replicando la forma del sello de cera. Un estremecimiento recorre el aire. La piedra vibra como si respirara, y un hilo de luz cenital se filtre por una grieta en la bóveda, iluminando el texto con un resplandor casi divino. Elías, con voz baja y reverente, susurra: «Aquí es donde debemos sellar el pacto. Debemos leer el ritual que sigue». Xochitl asiente y desdobla la carta una vez más. En el aire, el eco de sus propias voces se duplica y adquiere matices de coro ancestral, como si los espíritus estuvieran presentes en la cámara. La carta dicta: «Con la sangre que fluye libre y la herencia que abraza el corazón, llama a la luna y al sol, canta en la lengua antigua, y el espíritu ancestral os revelará el sendero de la gracia». Elías entona las palabras en lengua nativa, mientras Xochitl lo sigue en perfecto unísono. La melodía es gutural y suave a la vez, produciendo vibraciones en el aire que parecen liberar polvo de plata de la piedra. El canto recorre cada fisura y genera un murmullo subterráneo, como si la tierra respondiera entonando un verso oculto. El monolito se ilumina con un resplandor interno, revelando una oquedad formada de siglos de humedad. Un pequeño cofre tallado en madera de ceiba, cubierto de símbolos de vida y muerte. Un corazón dibujado en su tapa sugiere que solo los dignos pueden abrirlo. Xochitl y Elías se miran, sabiendo que aquel cofre guarda la clave final. Con manos unidas, levantan la tapa y encuentran en su interior un relicario de jade, tallado con la figura de un quetzal en pleno vuelo. Al rozar su superficie, sienten una descarga de energía cálida que recorre sus venas. En ese instante, el murmullo del arroyo y el eco de sus palabras se funden en una sola voz, que no es la suya ni de la piedra, sino de la misma historia milenaria que habita en el valle. La unión de la hija del caporal y el ranchero negro ha reavivado la llama de nuestros ancestros. Que vuestro amor sea puente y faro para los hijos de la tierra. Un silencio sagrado envuelve la cámara. Elías levanta el relicario y lo ofrece a Xochitl, quien lo coloca contra su pecho, sintiendo un latido poderoso, como si el artefacto fuese un corazón vivo. «Ahora sé quién soy», murmura ella, con voz emocionada, «y sé lo que debemos hacer para honrar este legado». Elías la abraza con ternura y susurra: «Juntos, nada podrá detenernos». El claro de la cueva se llena de un brillo tenue, como si la luz del sol lejano hubiese decidido unirse al resplandor interno. Xochitl y Elías, cogidos de la mano, ascienden de nuevo por el sendero, llevando consigo el dolor redimido, la promesa cumplida y el poder ancestral.
Cada paso marca un nuevo canto de vida que se traducirá en el renacer de Santa Lucía y de todo el valle. La tarde se despide con un susurro dorado que inunda la vieja casona de adobe. En el salón principal, donde las vigas de madera están esculpidas con símbolos de cosecha y luna, la luz se filtra a través de vidrios irregulares y tiñe de ámbar los tapices bordados con historias de antepasados. El suelo de tierra apisonada cede un leve crujir bajo los pies de Xochitl, que avanza hacia una mesa robusta de caoba, cuya superficie está cubierta de carpetas polvorientas, frascos de tinta y montones de papeles guardados en pliegos de cuero. Sus dedos rozan un antiguo diario, cerrado con un lazo de gamuza gastada, y siente el pulso de sus propias raíces resonar en aquel objeto sagrado. Con cuidado reverencial, Xochitl deshace el nudo y desliza la tapa hacia un lado. El olor a pergamino viejo y retazos de resina de copal se mezcla con la brisa tibia que entra por la ventana abierta. En la primera página, escrita con letra temblorosa pero firme, se lee un encabezado en tinta sepia: Memorias de un linaje que no debe morir. Al pasar las páginas, su mirada descubre trazos de relatos olvidados, la llegada de sus ancestros a estas tierras, las alianzas con caciques locales, los rituales de siembra bajo la luna nueva y también las grietas de la conquista y de la esclavitud. Cada línea revela nombres, fechas y lugares que habían quedado escondidos bajo el velo del silencio oficial. Entre las hojas, un fragmento en particular llama su atención. En el año de 1822, cuando la cosecha de maíz falló y las hambrunas asolaron el valle, un sacerdote que veneraba a la diosa madre guardó en secreto una carta ancestral. En ella se detallaba un ritual de unión entre la sangre libre y la sangre nativa, capaz de restaurar el equilibrio del mundo. El escrito fue confiado a un monje de fe única, quien lo selló con cera roja de abeja y lo escondió en la capilla hasta que los vientos del destino trajeran a los elegidos. Xochitl siente un escalofrío recorrer su espalda. Al levantar la vista hacia la puerta, ve a Elías de pie, apoyado contra el marco, la luz del crepúsculo dibujando su silueta con contornos de sombra y fuego. En sus ojos hay una mezcla de orgullo y esperanza, y su respiración acompaña el latido acelerado de su alma. «Encontré algo», susurra ella pasando otra página. Esto confirma que el pacto que contiene la carta es más que una promesa de amor. Es la llave para sanar cicatrices de generaciones. Elías empuja la puerta con suavidad y se acerca. Sobre la mesa el diario se abre mostrando un retrato en blanco y negro, deslustrado por el paso de los años. Es la imagen de una mujer de porte regio, con un tocado de plumas y un manto bordado, sosteniendo en sus manos lo que parece un relicario. Los ojos de la pintura siguen a Xochitl, que se detiene al reconocer los rasgos de su abuela. «Esa eres tú, bisabuela», murmura, con voz entrecortada. En su mirada está la determinación que hoy me anima. Elías pasa el dedo por el borde del retrato y lee la inscripción: «Catalina Juana, guardiana del pacto». Debió ser ella quien marcó el camino, dice Elías. Vino de un tiempo en que la injusticia era ley. Se comprometió con la libertad de su pueblo a cambio de su sangre. Xochitl coloca una mano sobre el retrato y cierra los ojos, como si absorbiera la fuerza de su antepasada. Luego se inclina y hojea el diario hasta encontrar un sobre pegado en una de las páginas, sujeto con un trozo de hilo. Con delicadeza lo libera y lo despliega en el dorso de la mesa. El sobre contiene anotaciones adicionales, escritas en tinta borrosa, y un dibujo esquemático de la capilla. Las columnas talladas, el nicho de la Virgen y la bóveda de ladrillo con un óculo en forma de quetzal. Junto al mapa, una lista de instrucciones. Esperar la llegada de la elegida
hija del caporal, signo de la luna llena en su frente. Presentar al compañero de sangre libre bajo la misma luna. Leer la carta original a la luz de varias velas rojas en la iglesia. Ofrecer un relicario de jade en el altar para sellar el pacto. Todo encaja, afirma Xochitl. La luna de esta noche será la señal. La señorita se asoma a la ventana y ve el cielo cuajado de estrellas. Un halo plateado rodea la luna creciente como un anuncio divino. Al pisar de nuevo el suelo de tierra, la emoción se funde con la decisión. Debemos prepararlo todo, ordena. Trae las velas rojas, el relicario y la carta. Esta noche sellaremos lo que comenzó al amanecer. Elías asiente y parte con paso decidido hacia el almacén donde guarda las provisiones nocturnas. Mientras tanto, Xochitl vuelve al diario y selecciona un puntero de latón que usa para señalar los versos más sagrados. Anota en un cuaderno de notas los versos del ritual, para que nada falte cuando llegue el momento. El crepitar de la leña en la chimenea cercana marca el paso de las horas. La penumbra del salón se acentúa y a través de la puerta se cuelan los últimos rayos anaranjados del sol. El diario, la carta y el relicario descansan ahora sobre la mesa, dispuestos como piezas en un tablero cósmico. Ante la puerta se escucha de nuevo el golpeteo de Elías. Ya están las velas y el relicario. Solo falta la luz de la luna. Xochitl cierra el diario con decisión y lo sella con la misma cinta de gamuza. Prepárate, porque esta noche la verdad saldrá de las penumbras. Nuestro destino y el de quienes nos precedieron se entrelazarán bajo el manto lunar. Elías toma su mano y sin que haga falta palabra comprende la magnitud del momento. La última luz del día se apaga y el salón queda inmerso en una calma expectante, rota únicamente por el ritmo acompasado de sus respiraciones. Afuera, las sombras alargadas de los encinos proyectan un fresco mural sobre las paredes de adobe, como si los espíritus de los antepasados visitaran el rancho para contemplar la ceremonia. Y en el cielo, la luna creciente corona el firmamento con un brillo frío y puro, preludio de la noche sagrada que está por nacer. La noche desciende con su manto de ónix y puntas de plata. Un silencio casi reverencial cubre el rancho Santa Lucía, donde las paredes de adobe absorben el murmullo de los grillos y el canto lejano de un búho. El aire nocturno llega fresco, cargado del aroma a tierra recién mojada por el rocío y al tenue perfume amargo del copal que el viento transporta desde la capilla. Apenas se distinguen las siluetas de los nopales contra el cielo estrellado, cuyas constelaciones dan la impresión de vigilar cada rincón de este paraje ancestral. En el patio central, bajo el arco de piedra tallada que se alza como recuerdo de tiempos antiguos, se alinean las velas rojas. Sus llamas titilan, lanzando sombras danzantes contra los muros. Elías y Xochitl han dispuesto las velas en 2 filas simétricas, dejando un pasillo de luz y penumbra que conduce hasta la puerta principal de la iglesia. Cada vela, de cera virgen y tallos de palma teñidos de rojo, arde con suavidad, desbordando un resplandor carmesí que parece teñir de pasión el entorno. Xochitl se detiene un momento para inhalar el aire frío de la noche. Siente cómo el pulso de su sangre se acelera al pensar en la carta que reposa contra su pecho, en el relicario de jade y en el ritual que está a punto de consumar. Al extender la mano, su piel percibe el ligero temblor de una llama vecina, recordándole que aquello que van a hacer no es solo un acto de amor, sino la consumación de una promesa ancestral. Elías, vestido con su típica camisa de lino, que ahora muestra manchas oscuras de hollín y sudor, coloca con cuidado el relicario sobre un cojín de terciopelo colocado en el centro del pasillo de velas. Junta las manos en señal de respeto y sin apartar la mirada de Xochitl, asiente. Sus ojos profundos reflejan el reflejo de las llamas y también una emoción contenida.
Todo está listo, murmura él con voz grave. Ahora solo falta que abras la carta. Xochitl la siente y saca el pergamino de su faltriquera. Con dedos temblorosos despliega la carta en el aire, dejando que los pliegues crujan con suavidad. Su voz, aunque baja, resuena con una autoridad nueva. Aliento de la tierra y fuerza del espíritu, quien una mi sangre con la libertad de mis hijos, revelará el pacto que restablecerá la armonía entre cielo y polvo. Una brisa nocturna se cuela por el patio y hace oscilar las llamas, provocando que las sombras se extiendan y contraigan como si respiraran. A lo lejos, el graznido de un cuervo rompe el silencio, otorgando a la escena una atmósfera aún más misteriosa. Xochitl continúa leyendo, levantando la voz con cadencia solemne. Solo aquel que acepte el eco de lo prohibido hallará la puerta detrás del altar, donde la fe y la tradición convergen en un solo latido. Allí, bajo la mirada de la luna y la custodia de las velas, deberá depositar el relicario de jade como ofrenda de unión. El pergamino se agita al compás de la brisa, y por un instante Xochitl siente que las palabras se desprenden de la tinta y flotan en el aire, dibujando un puente entre el pasado y el presente. Su mirada se cruza con la de Elías, y en ese intercambio ambos comprenden la magnitud de lo que van a hacer. Con pasos lentos, Xochitl avanza por el pasillo formado por las velas. Cada paso levanta un ligero crujido en la gravilla, y las sombras se estiran a sus costados como testigos mudos. Elías la sigue de cerca, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor primitivo. El murmullo de las hojas de palma secas, al chocar unas con otras, acompaña su avance, marcando un compás casi ritual. Al llegar a la puerta de la iglesia, Xochitl empuja la pesada hoja de madera tallada con símbolos mixtos, cruces y glifos indígenas, que chirría con un lamento suave. El interior está iluminado por las velas que han colocado en hilera y por un haz de luz lunar que entra por el óculo en forma de quetzal, proyectando su figura sobre el altar. La atmósfera es densa, cargada del perfume a cera y copal, y en ese espacio sagrado el tiempo parece detenerse. Xochitl deposita el relicario de jade sobre el altar. Sus dedos tiemblan, pero la determinación brilla en sus ojos. Cuando el objeto toca la madera cincelada, se escucha un eco sordo, como si la propia iglesia exhalara un suspiro contenido por siglos. «Aquí reposará el pacto», dice Xochitl. El jade simboliza el corazón viviente de la tierra y la libertad de aquel que rompió sus cadenas. Elías coloca la carta junto al relicario, doblándola con cuidado. Se arrodilla y une sus manos en un gesto de oración, exhalando un suspiro profundo. Xochitl se une a él, y sus rodillas hunden ligeramente en el suelo de ladrillo. Juntos pronuncian en voz baja las palabras finales del ritual, tejidas con lengua ancestral y dialecto cristiano. Por la sangre de mis ancestros y la libertad conquistada, sellamos este pacto bajo la luna y las velas, para que nuestras razas se unan y la armonía florezca sin sombra ni rencor. Las últimas sílabas se pronuncian en un tono tan bajo que casi parecen un canto interior. Sin embargo, la vibración de sus voces llena cada rincón de la iglesia, llegando a las paredes cubiertas de frescos deslucidos y a la bóveda apuntalada con vigas de encino. El aire, antes estático, comienza a agitarse con un ligero temblor, y las velas fluctúan, proyectando danzas de luz que envuelven a los amantes. En ese instante, un golpe seco resuena en la nave. Una figura emerge de las sombras. Es el padre Sebastián, con la sotana manchada de ceniza y la mirada convertida en una mezcla de sorpresa y solemnidad. Sus pasos retumban contra el suelo, y su voz, profunda y serena, rompe el silencio. El eco de lo prohibido ha sido pronunciado. Que el pacto susurrado en la penumbra se transforme en verdad
a la luz del día. Xochitl y Elías levantan la vista, sintiendo la presencia del sacerdote como un puente entre la vieja fe y la nueva alianza. El padre Sebastián se acerca, inclina la cabeza y coloca su mano sobre la carta y el relicario, sellando el ritual con un gesto que abandona toda condena. «Que el amor sea vuestro escudo y la tierra vuestra guía», murmura el padre Sebastián. «Id en paz, sabiendo que este pacto no traerá ruina, sino renacimiento». El estruendo de tambores resuena de nuevo fuera de la iglesia, pero esta vez no es un murmullo lejano, sino un latido firme que invita al júbilo. Y Xochitl y Elías se toman de la mano y, con renovada certeza, cruzan el umbral hacia la noche estrellada. Afuera, las velas rojas continúan ardiendo, y la luna se inclina hacia ellos como un testigo benevolente. Mientras avanzan por el patio, el murmullo de los tambores crece, envolviendo a todos los presentes en un canto de victoria. La unión prohibida ha florecido, y con ella la promesa de un amanecer nuevo para Santa Lucía y sus gentes. La noche profundiza sus colores en el rancho Santa Lucía. Un silencio cargado de misterio envuelve los corredores de adobe y los tejados de teja irregular. Tan solo el murmullo del viento acaricia las cortinas gastadas y el crujir de las vigas de madera acompaña el latido de los corazones que esa velada han sentido la fuerza del pacto. Pero mientras Xochitl y Elías celebran su triunfo bajo el cielo estrellado, dentro de la antigua iglesia se despliega una intranquilidad que despierta ecos de advertencia. El padre Sebastián avanza con paso firme por la nave central, entre bastidores de columnas talladas y bancos de roble. Su sotana oscura ondea con cada movimiento, y en su rostro se lee la lucha de quien ha sido guardián de secretos durante décadas. A su lado, dos monjes de hábito ceniciento se acercan con antorchas que juntan montones de hojas de copal aún humeantes. El resplandor danzarín de las llamas tiñe de ámbar los frescos milenarios, revelando a media luz viejos rostros de mártires y símbolos olvidados. «Padre», susurra uno de los monjes, la voz quedando bajo el eco de las piedras, «hemos sentido un pulso extraño». Las velas del pasillo han emitido un fulgor que no obedecía al viento. Parecía un llamado. El padre Sebastián apoya la mano sobre el banco más cercano y cierra los ojos un instante. Percibe en el aire una vibración profunda, como si la tierra hubiera exhalado una exclamación contenida. «Es el eco del pacto», contesta en voz baja, sin mirar a los compañeros. La promesa sellada por sangre y por fe ha rogado ser escuchada. Los monjes asienten, y uno de ellos extiende un pergamino enrollado que trae en el brazo. Ese documento, guardado en secreto durante siglos, contiene la advertencia original de los primeros custodios de la carta prohibida. Al desenrollarlo con cuidado, el pergamino revela símbolos y advertencias. Quien rompa el velo entre los mundos sin el permiso de los ancestros, despertará voces dormidas que clamarán justicia y venganza. El padre Sebastián tiembla ante la lectura, con la antorcha proyectando un juego de sombras que alargan su silueta hasta el altar. En el nicho de la Virgen, donde antes estaba el relicario protegido por velas, ahora solo permanece la huella tenue de la ofrenda. «Hay quien dice», susurra el segundo monje, «que esas voces en la penumbra pueden corromper el juicio de los vivos, haciendo evidente lo que la conciencia prefiere ignorar». Ambos se miran, la vela introduciendo un brillo febril en sus ojos. El padre Sebastián recoge el manuscrito y lo abraza contra el pecho, comprendiendo que su misión ha cambiado. Ya no basta con acallar rumores. Debe moderar la fuerza del pacto recién unido para que no descarríe en furia o locura. Mientras tanto, en el coro de la iglesia,
Un esclavo emancipada llamado Lucero, fiel de la comunidad, se arrodilla frente a un viejo confesionario. Ha presenciado desde una esquina el paso de Xochitl y Elías, y ha sentido en sus venas la sangre de quienes buscaron la libertad antes que él. Con la voz quebrada por la emoción, habla al aire como si confesara un secreto íntimo. Escuché la lectura de la carta detrás del altar. Vi las llamas rojas, el relicario de jade, y supe que, al fin, algo antiguo despertaba en nosotros. La brisa de la noche hace mover las ramas de los árboles visibles tras el ventana, y el leve batir de una puerta sugiere la presencia de algún espíritu vigilante. En el espacio sagrado, cada sonido recuerda que el velo entre lo humano y lo divino se ha afinado peligrosamente. Elías, ajeno aún a la inquietud de la orden, camina por el patio con Xochitl. Las velas rojas arden a un costado, y él sostiene la mano de ella con firmeza. Observan las sombras proyectadas por el arco de piedra, que parecen bailar al compás de un tambor que nadie toca. ¿Sientes eso?, pregunta Xochitl en voz baja, como un susurro que llama desde lejos. Elías asiente, percibiendo un zumbido sordo que recorre el aire. Esa vibración les habla de presencias antiguas, de leyendas que cobraron vida al romper antiguas ataduras. «Será el espíritu del pacto», responde él, apretando la mano de ella. «Vino a darnos su bendición y su advertencia». Cerca, don Rodrigo y los vaqueros se agrupan en semicírculo alrededor de una pequeña fogata. En sus rostros curtidos por el sol se refleja la luz danzante, y sus voces sonurran con respeto. «Quizá hay más en juego de lo que imaginamos», dice uno de los vaqueros. «Las viejas historias hablaban de un poder capaz de unir o de destruir». «Solo el tiempo dirá», replica otro. «Pero si el padre Sebastián acudió, algo grave debe haber sucedido». La brasa chisporrotea, y el eco de los grillos sube hasta el tejado. En ese murmullo conjunto se confunden recuerdos de conquistas y rezos, de la esclavitud abolida y de los sacrificios olvidados. Es un eco colectivo que pregunta si los vivos están listos para asumir el don y la carga que han despertado. De regreso a la iglesia, el padre Sebastián reúne a los monjes y a Lucero alrededor del altar. Con voz grave pero serena, expone la situación. La unión de sangre nativa y sangre liberada ha encendido una fuerza que no podemos ignorar. Debemos canalizarla con sabiduría o corremos el riesgo de que las voces dormidas se vuelvan lamentos de arrepentimiento. Preparad los cantos de reconciliación, revisad los rituales de purificación y convocad a los ancianos del pueblo. Esta noche, más que celebrar, debemos sostener el equilibrio. Los monjes guardan silencio y asienten, percibiendo la urgencia. Bajan la mirada al pergamino de advertencias, conscientes de que afrontan un umbral. El pacto ha dejado de ser prohibido para convertirse en misión. Mientras el reloj de sol indica la medianoche, un coro improvisado de aldeanos se reúne en la plaza, entonando una melodía antigua que mezcla rezos y cantos de libertad. Las notas ascienden hacia el cielo con un aliento renovado, y el viento las recoge para llevarlas al interior de la iglesia, donde el eco de las voces encuentra su hogar. Xochitl y Elías, atraídos por ese cántico, se acercan al atrio. En el umbral, cruzados por velas y sombras, encontrarán al padre Sebastián y a la comunidad unida en un solo coro. Allí deberán cumplir con el rito de reconciliación, equilibrando la promesa del pacto con la misericordia de los ancestros, para que Santa Lucía no se convierta en prisión de fantasmas, sino en faro de esperanza. Y en el silencio que antecede al canto final se siente un latido profundo,
el pulso de la tierra reconozcadora, conteniendo el aliento, expectante de que las voces en la penumbra encuentren compás en el corazón de los vivos. La luna, plena y resplandeciente, baña con su luz plateada el atrio de la antigua iglesia de Santa Lucía. Sus tejados de teja roja y las veletas de hierro lucen sombras alargadas que se entrecruzan con la luz de las velas, formando un mosaico de claroscuros que envuelve a la comunidad reunida. Una suave brisa nocturna mueve las cortinas de los ventanales y transporta el eco lejano de los cánticos de reconciliación que llegan desde la plaza. En el umbral de la puerta principal, Xóchitl y Elías avanzan, tomados de la mano, flanqueados por don Rodrigo, los vaqueros y un coro improvisado de aldeanos. Caminan en fila india, con paso solemne como protagonistas de un rito cuya fuerza les trasciende. En el interior de la iglesia, las bancas de roble están ocupadas por ancianos con arrugas profundas, mujeres con mantillas blancas y jóvenes cuyas miradas brillan en la penumbra. Cada rostro refleja una mezcla de esperanza y reverencia. Han sido testigos del despertar de un poder que integra lo indígena y lo liberado, lo antiguo y lo nuevo. Frente al altar, cubierto con un manto carmesí, arde un círculo de velas abiertas. Sus llamas danzan acompasadas por el susurro del viento que se cuela por las rendijas. En el centro, un candelabro de plata sostiene una vela mayor, blanca, como símbolo de pureza y renovación. Xóchitl se adelanta, sintiendo el suave temblor de sus rodillas al pisar los ladrillos antiguos. La carta prohibida descansa en su mano izquierda, doblada con cuidado para preservar cada pliegue. Con la derecha tiende el relicario de jade, abierto, hacia el padre Sebastián. El sacristán, con la sotana oscura, los observa con ojos húmedos, conscientes de estar presenciando un momento fundacional. «Padre Sebastián», dice Xóchitl con voz clara pero temblorosa, «traemos esto como ofrenda y prueba de que nuestra unión no es un acto de rebeldía, sino la consumación de una promesa ancestral». El sacerdote asiente, alza la mano y traza un signo de bendición sobre la carta y el relicario. «Que la gracia y la misericordia de nuestros ancestros y de la fe que profesamos guíen este acto», responde con voz pausada. «Proceded, hija del caporal». Xóchitl coloca la carta doblada en el lecho de cera abierto al pie del altar, entre el relicario y una rama de copal encendida. Una brisa interior hace oscilar las llamas, proyectando destellos de luz que parecen formar símbolos efímeros en las paredes. Entonces, Elías avanza un paso. Su figura recortada contra la claridad de la luna crea un contraste dramático. Deja caer al suelo su sombrero de ala ancha, guardando respeto, y se arrodilla junto a Xóchitl. Recoge el relicario, lo abre completamente y deja ver su interior, un pequeño espejo de obsidiana rodeado de filigranas de plata. En el centro, una gota diminuta de sangre, tomada de la yema del dedo de ambos, se mezcla con la piedra negra como si indicara la fusión de sus sangres. «Con esta gota», murmura Elías, «sellamos la alianza de libertad y memoria, que ella sea testigo de nuestra entrega y del despertar de la armonía». Xóchitl inclina la cabeza y con un leve gesto de la mano ofrece su dedo al viento, dejando que una gota de sangre resbale hacia el espejo. Un murmullo colectivo recorre la nave, un suspiro de asombro cargado de emoción. La gota se difumina en la obsidiana y ésta refleja la luz lunar como un ojo que todo lo ve. En ese instante, la música proveniente de la plaza penetra en la iglesia, un tambor profundo acompasado por flautas de caña y coros de mujeres y hombres. El sonido retumba en las paredes y cada golpe vibra en el pecho de los congregados. El padre Sebastián extiende las manos y pronuncia las palabras rituales. «Por la sangre de la hija del caporal y el aliento del ranchero libre, convocamos a los ancestros y a la divinidad que mora
en estas tierras. Que esta gota manifieste la unión de lo espiritual y lo terrenal, de la fe y la memoria. Las velas crepitan y de pronto una ráfaga de viento cruza el templo, apagando algunas llamas y avivando otras. Un murmullo de emoción recorre las bancas. Los asistentes sienten que la atmósfera se ha cargado de energía palpable, casi eléctrica. La carta, convertida en testigo silencioso, permanece abierta. En su interior, unas líneas parecían brillar bajo la luz de las velas. Quien una la pureza de la tradición con la libertad del espíritu, elevará la piedra sagrada y abrirá el corazón de la tierra. Xochitl, sintiendo el peso de esas palabras en el aire, se arrastra delicadamente hasta el cofre que dejaron junto al altar. Con cuidado, lo abre. Dentro yace un fragmento de piedra pulida que antaño formó parte de un monolito mayor. Su superficie, lisa y oscura, refleja como un espejo la calidez de las llamas y la frialdad de la luna. Este fragmento, dice Xochitl, la voz vibrando, es el vestigio de la piedra original que nuestro ancestro selló con fe y sangre. Ahora, con nuestra unión, recuperamos su poder. Elías asiente, y con un gesto ceremonioso, alza el fragmento hacia el haz de luz que entra por el óculo quetzal. La piedra brilla con una intensidad sobrenatural, lanzando haces de luz verde esmeralda que se extienden por la nave. Un coro de suspiros se mezcla con el golpe final del tambor. De pronto, una voz profunda, que parece surgir de la misma piedra y de la tierra, resuena en el interior, que la unión de lo prohibido se transforme en camino de reconciliación, que la sangre compartida regenere los lazos rotos y devuelva la paz a quienes la merecen. Un escalofrío recorre a los presentes. Los susurros cesan. El padre Sebastián, con expresión de asombro reverente, extiende el crucifijo hacia la piedra, y ésta emite un ligero resplandor antes de retraerse a su forma normal. Elías y Xochitl se miran, emocionados, sabiendo que han sido partícipes de un milagro ancestral. La carta prohibida ha revelado su verdadero propósito. No era una mera profecía de amor, sino la llave para reabrir el canal entre el hombre y el espíritu de la tierra. Con un acto de humildad, Xochitl deposita la piedra en el cofre junto al relicario y la carta. El silencio se torna sagrado, roto solo por el latido de los corazones y el eco lejano de la música que aún llega desde la plaza. El padre Sebastián, con voz suave, cierra el rito. Id ahora, hijos míos. Llevad este testimonio al mundo y dejad que vuestro amor y vuestra fe sean faro en la oscuridad. La noche reconoce vuestro pacto y las voces de la penumbra han encontrado su redención. Y Xochitl y Elías se levantan lentamente. Rodeados por la comunidad, sienten la paz renovada y el calor de las miradas llenas de gratitud. La luna, testigo silente, se alza en lo alto, como un guardián benevolente que corona su triunfo. Al cruzar el umbral de la iglesia, los tambores estallan en júbilo, las flautas responden con melodías festivas y el viento nocturno se convierte en un canto colectivo. La promesa prohibida se ha convertido en verdad luminosa, y Santa Lucía despierta a una nueva era donde la tradición y la libertad caminan de la mano, guiadas por el amor de una hija indígena y un ranchero libre. Una bruma ligera cubre el atrio de Santa Lucía, entre velas encendidas que proyectan un fulgor rojo y dorado sobre los muros de adobe. La noche, cómplice silenciosa, se une al cántico de un coro improvisado que ha invadido la nave central, mezclando voces de viejos y jóvenes, indígenas y descendientes de españoles, todos unidos por el eco de una promesa cumplida. El aire está impregnado de resina de copal y cera fundida, y en cada inhalación se siente un cosquilleo sagrado, como si las estrellas mismas estuviesen bajas para escuchar el murmullo de la devoción. Frente al altar se abre un espacio sagrado,
un círculo de velas rojas y blancas alternadas, cuyos reflejos dibujan una coreografía luminosa en el suelo de ladrillo. Al centro, la carta prohibida descansa sobre un atril de plata bruñida, rodeada por el relicario de jade y la piedra ancestral que selló el pacto. Xochitl y Elías ocupan posiciones opuestas dentro del círculo. Ella, con el vestido bordado de plumas y flores, y él, con la camisa blanca y el pañuelo negro al cuello, imitan la postura de los antiguos guardianes que retrató el diario de la abuela. Sus ojos se encuentran en un gesto de complicidad y reverencia, sabiendo que en ese instante danzan con el espíritu de la tierra. El padre Sebastián, instalado junto al atril, levanta un hisopo empapado en agua bendita y recorre el perímetro del círculo, rociando gotas cristalinas que hacen chispear las llamas. Con voz grave y melodiosa, inicia la oración. Por la fe que trasciende fronteras, por la sangre que unió a dos amores, por la voz de los ancestros que clama justicia, os invocamos, guardianes del pacto, para que vuestra bendición descienda como lluvia de luz. Las palabras se enredan con el murmullo del coro, que responde con un canto en lengua náhuatl y en castellano, creando un contrapunto místico. Las voces femeninas entonan notas agudas y sostenidas, que se funden con los graves masculinos, mientras los niños repiten motes sagrados con inocencia y fervor. Cada sílaba retumba en las vigas del techo, como si el templo entero latiera al ritmo de una danza ancestral. De pronto, un tambor de cabuya, colocado en un lado del círculo, marca el compás con golpes profundos y pausados. Cada golpe hace vibrar el corazón de los presentes y se siente en el suelo, como un pulso que conecta a la comunidad con el latido del planeta. Los tambores de mano, tocados por los vaqueros y las ancianas, complementan el ritmo con un tintineo vivo y nervioso, describiendo un latido múltiple que abraza el espacio. Elías, obedeciendo una señal imperceptible, se adelanta y toma la carta con ambas manos. Con pasos medidos, avanza por el círculo, como un danzante que recorre el eje del mundo. Su mirada, intensa y serena, se posa en cada vela, en cada rostro emocionado. Cuando llega frente a Xochitl, deposita la carta en sus manos y retrocede, formando con su cuerpo una línea de incertidumbre convertida en confianza. Xochitl recibe la carta y con un gesto cuasi ritual la alza al nivel de su pecho. Luego extiende los brazos y la abre, revelando su interior. El resplandor de las velas acaricia las palabras escritas, y el alcalde del pueblo, de pie junto a la puerta, inclina la cabeza, comprendiendo que ese poema ancestral está vivo en la tinta y en las almas de aquellos que lo recitan. A continuación, Xochitl entona un verso libre, compuesto en mezcla de náhuatl y español, para honrar a las deidades que forjaron el pacto. En el crisol de la luna y en el canto del viento se forjó la alianza que hoy canta mi aliento. Que la piedra renazca, que el jade se exalte y en el eco del fuego la armonía repalte. Su voz, clara y rotunda, se eleva con fuerza. Los viejos, con los ojos cerrados, asienten lentamente, como si reconocieran una melodía olvidada. Los jóvenes, extasiados, repiten el coro en voz baja, tratando de memorizar cada nota. Elías, emocionado, acompaña con palmadas en las maderas del tambor, ayudando a mantener el ritmo sagrado. El padre Sebastián, sintiendo el fervor colectivo, interviene con una lectura breve del pasaje responsable de sellar el juramento. Que la sangre y la fe se enlacen, que la promesa florezca en perdón, que el verbo se eleve como incienso hasta el trono de la creación. Al cerrar el manuscrito, un murmullo de asombro recorre la iglesia. Una ráfaga de viento caliente inhaló el humo del copal y por un instante las velas titilaron en un compás distinto, como si las llamas mismas ejecutaran una coreografía milagrosa.
Los asistentes perciben una vibración sutil en el aire, un brillo fugaz que recorrió las velas y regresó como un pulso de energía compartida. En un acto final de comunión, el padre Sebastián invita a todos a unirse en la danza de la fe. Se abre un espacio frente al altar, y hombres y mujeres forman un gran círculo alrededor de Xochitl y Elías. Con pasos suaves y cadenciosos empiezan a girar, primero despacio, luego más rápido, mientras las palmas de las manos se juntan y se paran en un ritmo que evoca el latido de un corazón febril. La música improvisada intensifica su pulso. Tambores, flautas, coros. El eco de la piedra tallada retumba con cada giro del círculo y el sonido se extiende hasta fundirse con el canto de los grillos y el suspiro del viento fuera de las puertas abiertas. La atmósfera es de trance colectivo. Nadie se atreve a detenerse porque el tiempo ha dejado de existir para dar paso a un instante eterno. Xochitl, en el centro del círculo, alza los brazos y hace girar la carta en un gesto que simula un abanico de luz carmesí. Elías, a su lado, sostiene el relicario de jade y lo balancea, provocando un tintineo casi musical. Sus miradas se cruzan, cómplices y exultantes, sabiendo que ese instante quedará tatuado en la memoria de cada corazón allí presente. Cuando la danza alcanza su clímax, un coro de voces invisibles parece responder desde las paredes, un susurro que dice «armonía, armonía», y que crece hasta convertirse en un canto suave, como si la tierra exhalara un rezo propio. Las llamas, como guiadas por un aliento divino, se alinean en un segundo compás y el templo entero se convierte en un instrumento vivo. Finalmente, la música cesa de forma abrupta. El silencio inunda la iglesia con la densidad de un manto pesado. Los danzantes se detienen, jadeantes, y las manos se alzan al cielo en gesto de gratitud. Xochitl y Elías se abrazan en el centro, mientras el padre Sebastián, con los ojos brillosos, derrama unas gotas de agua bendita sobre sus cabezas, sellando el pacto con un gesto de humildad y reverencia. Que la danza de la fe permanezca en vuestros corazones como el canto de un amanecer eterno, declara el sacerdote. Id con la paz de los ancestros y la luz que brota del amor sin barreras. Una ovación contenida recorre el recinto. Afuera, las estrellas vigilan los primeros pasos de un amor que ha trascendido lo prohibido para convertirse en legado viviente. Y en el aire queda flotando un murmullo suave, repetido como un eco en bucle. Armonía, promesa, vida. La noche ha llegado a su plenitud y el aire sobre Santa Lucía se percibe denso, como cargado por el aliento de todo lo que ha sucedido. Afuera, el corcel de Elías relincha suave, su sombra recortándose sobre la pared iluminada por la luna, mientras los murmullos de la comunidad se han transformado en un silencio expectante. Una ligera neblina asciende desde la tierra, meciéndose entre los nopales y los magueyes, como si el mismo valle exhalara un suspiro contenido y se preparara para escuchar la voz de los espíritus. En el interior de la iglesia, las velas rojas han sido reemplazadas por un círculo perfecto de velas blancas, dispuestas sobre la losa de piedra frente al altar. Cada llama brilla con intensidad, proyectando reflejos pulidos que se pierden en las grietas del suelo. A su alrededor, los ancianos visten ropas tradicionales. Los más jóvenes han cambiado sus atuendos festivos por túnicas sencillas, y las mujeres portan pendientes de plata que tintinean al menor movimiento. Todos, sin excepción, han retirado sus sombreros y recogido sus cabellos en señal de respeto absoluto. Xochitl se coloca de pie en el centro del círculo de luz, con el relicario de jade colgando de su cuello como un talismán viviente. Sostiene la carta en la mano derecha, abierta hasta la mitad, revelando los últimos versos de la profecía. Sus pies descalzos se hunden ligeramente en la piedra, y al doblar las rodillas siente el cosquilleo de la energía que emana del suelo.
A su espalda, Elías la observa con la mirada cerrada por la solemnidad del momento. Su mano busca la de ella y, al entrelazarlas, comparten un pulso firme, un latido doble que mezcla coraje y ternura. Los monjes, en hábito grisáceo, se agrupan en semicírculo al fondo, sosteniendo en sus manos antiguos códices y relicarios menores. Han recitado letanías en latín, castellano y náhuatl, y ahora guardan silencio, conscientes de que se acerca el punto en que la voz natural de los hombres debe dar paso a la voz sobrenatural. Don Rodrigo, acompañado de Lucero y otros vaqueros, se sitúa junto a la puerta principal, cuidando que nadie se acerque demasiado al círculo sagrado. Sobre sus rostros curtidos se dibuja una mezcla de respeto y cierto temor reverente. Comprenden que, al otro lado del velo, algo más grande que sus propias vidas está a punto de manifestarse. Xóchitl inclina la cabeza y con voz clara recita el fragmento final de la carta, y cuando el pacto encuentre su eco en la bóveda sagrada, alzará su voz el espíritu que duerme en la piedra, y su canto juzgará los corazones. Quien hallare pureza en su fe, hallará camino de luz. Quien albergare duda, verá despertar sombras y vientos de caos. Las palabras flotan en el aire, y una brisa súbita atraviesa la iglesia, agitando las túnicas, meciendo el copal que humea en incensarios de barro, y haciendo titilar las llamas como si temblaran ante un secreto demasiado grande para contenerse. El murmullo de los creyentes se convierte en un suspiro unísono, un latido colectivo que parece adentrarse en los muros mismos. De pronto, sin aviso previo, un trueno sordo retumba en el techo de la iglesia. El estruendo es seco, como el golpe de un mazo contra un tambor gigantesco. Los candelabros se estremecen y varias velas oscilan, emitiendo un coro de chasquidos. Elías pisa firme y aprieta la mano de Xóchitl, anticipando lo que sucederá. Una vibración atraviesa el suelo de piedra, sube por las piernas de los presentes y llega hasta el centro del círculo, donde Xóchitl alza la mirada, con el rostro pálido y los ojos encendidos. En el instante en que el eco del trueno se desvanece, se produce un susurro apenas audible, pero que recorre toda la nave. Es como un canto arrullado, antiguo y misterioso, pronunciado en una lengua anterior a la conquista. Los monjes, sorprendidos, inclinan sus códices y se miran entre sí, con los ojos muy abiertos. Lucero, que está cerca del confesionario, siente un escalofrío recorrer su espalda, y de pronto aparece reflejado en el suelo de piedra una figura vaporosa. Un rostro tallado en bruma, con rasgos de ancestro indígena y corona de plumas. Elías deja escapar un jadeo contenido y se arrodilla junto a Xóchitl, apoyando una mano sobre su hombro. Ella cierra los ojos, se concentra en el susurro y extiende la otra mano hacia el centro del círculo. Lentamente, la neblina que cubre el suelo comienza a ascender y a girar alrededor de ellos, dibujando un remolino plateado. Aquella figura espectral, surgida en el aire, se despliega en fragmentos de luz. Un anciano con barba de musgo y ojos de obsidiana, rodeado de símbolos arcanos grabados en el aire. Su voz, solapada por el murmullo de la neblina, pronuncia palabras sueltas como justicia, fe, pureza, caos, luz, sombra. Es un canto de juicio y de bendición, de desafío y de esperanza. El murmullo crece y se convierte en un torrente que solo Xóchitl parece descifrar. Siente en su mente la transmisión de un mensaje. El ancestro les pregunta si están dispuestos a entregar todo de sí mismos, a asumir tanto la carga de purgar la sombra como la responsabilidad de llevar la luz al mundo. Con voz firme, Xóchitl responde, recitando un verso improvisado que combina náhuatl, latín y español. Con sangre compartida ofrezco mi alma. Con fe renovada, abrazo la llama. Si mi corazón late en pura verdad, que llene este templo el canto de la eternidad.
Elías apoya la cara contra la palma de su mano y en un murmullo grave añade: «Mi fe forjada en cadenas rotas es ofrenda y escudo, que mi aliento sople la brisa del perdón». En el momento en que finalizan, la figura de Bruma se detiene como en suspenso. El remolino plateado se concentra en un punto sobre el círculo de velas y explota en un chispazo de luz iridiscente. La neblina se disipa al instante, y en su lugar queda un rayo de luz que desciende del óculo Quetzal hasta el altar, cruzando a Xochitl y Elías como un lazo de energía tangible. Un silencio absoluto reina durante varios segundos, tan intenso que los latidos de los corazones retumban en cada pecho. Luego, un suspiro colectivo recorre la iglesia, un aliento de alivio y gratitud. El ancestro, en un último gesto, inclina la cabeza y se disuelve en partículas de luz que se funden con las llamas de las velas. El padre Sebastián, con los ojos vidriosos y una sonrisa contenida, alza las manos y exclama: «Que el espíritu ancestral haya hallado pureza y abra las puertas de la armonía. Id en paz, sabiendo que habéis superado la prueba del juicio». Un coro de voces enmudecidas responde con un amén suave, reverente. Xochitl y Elías se abrazan estrechamente con alivio y gozo mezclados en sus rostros. Las velas blancas titilan en un compás sosegado, como si respiraran junto a ellos. Fuera de la iglesia, los tambores vuelven a sonar con un ritmo sereno, como el pulso firme de una comunidad renacida. Los vaqueros desenvainan sus machetes y los alzan en alto, no como armas, sino como símbolos de protección. Elías se aparta de Xochitl y junto a don Rodrigo lidera a los vaqueros en una marcha silenciosa hacia el patio, llevando consigo el relicario y la carta. Xochitl, con el vestido blanco de novia religiosa y el relicario brillando contra su pecho, observa el desfile de antorchas y siluetas. Sabe que el juicio ha concluido y que, gracias a su entrega, el valle ha sido perdonado. Un viento suave acaricia su rostro, como si el ancestro le susurrara una última bendición. En ese murmullo del viento, Xochitl escucha claramente una frase en náhuatl: «Tlaxia tlen tlenili», la armonía renace. Sonríe, sintiéndose portadora de una misión más grande que ella misma, y así, bajo la luz de la luna y el resplandor de las velas, la comunidad de Santa Lucía inicia el camino de regreso al rancho, sabiendo que aquellas voces en la penumbra fueron escuchadas, juzgaron con justicia y concedieron su bendición. Un nuevo amanecer les espera, con la promesa de un legado que vivirá en cada gota de sangre compartida y en cada latido de fe. La claridad del alba amanece sobre el valle de Santa Lucía con un resplandor suave y dorado, casi como un susurro de gratitud que recorre cada brizna de hierba. Tras la noche de rituales, juicios y danzas, el rancho parece respirar aliviado, liberado de viejas penas y cargado de promesas renovadas. En el horizonte, las montañas se delinean en siluetas rosadas, mientras el rocío llena de perlas las hojas de maguey y nopal. Un canto de aves acuáticas se confunde con el murmullo de un arroyo cercano, creando una sinfonía natural que celebra el renacer de la armonía en la tierra. En el patio central, los primeros rayos de sol acarician la piedra del pozo antiguo y el mosaico de ladrillos frente a la casa de adobe principal. Aquí, la comunidad se reúne en un semicírculo espontáneo. Ancianos envueltos en rebozos bordados, campesinos con sus manos curtidas, niños con los ojos brillantes, y Lucero, la esclava emancipada convertida ahora en guardiana del relicario. Todos observan con respeto a Xochitl y Elías, quienes descabalgan de su caballo antes de descender. Xochitl, con su vestido blanco de lino bordado en dorado, camina descalza por el sendero de tierra roja hacia el centro del corral.
El relicario de jade cuelga de su cuello, atrapando la luz del amanecer y reflejándola como un faro diminuto. Su rostro, aún bordado por el cansancio de las vigilias nocturnas, irradia paz y determinación. A su lado, Elías, con botas de cuero relucientes tras la limpieza nocturna, sostiene el fragmento de piedra ancestral y la carta doblada en su mano izquierda. Su mirada, serena y firme, abraza con gratitud la mirada de la tribu y la del caporal don Rodrigo, que se apoya ligeramente en el mango de su machete convertido en símbolo protector. «Hermanos», comienza Xochitl con voz clara y cálida, «la noche pasada expusimos nuestras almas al juicio del espíritu ancestral. Nos pusimos al desnudo, sin máscaras de miedo ni cadenas de rencor. Entregamos nuestra sangre, nuestra fe y nuestro amor, y a cambio obtuvimos la luz que ahora brilla ante nosotros». Un murmullo de aprobación recorre las filas. Lucero alza un cántaro con agua perfumada de copal y flor de azahares. Se acerca a Xochitl y vierte un poco en la palma de sus manos, como símbolo de purificación y renacimiento. «Recibid», dice Lucero, «el bautizo de agua pura que limpia las sombras y deja solo la esencia de la verdad». Xochitl recoge el agua y con un suave gesto rocía el rostro de Elías, marcando un punto húmedo en su frente. «Que mi aliento sea manantial y mi mirada espejo de esperanza», susurra ella. Elías sonríe y recrea el gesto, vertiendo un poco de agua sobre la frente de Xochitl. «Que tu sangre sea aurora para quienes caminaban en la oscuridad». Un silencio reverente envuelve el corral. Don Rodrigo alza su machete y da un paso al frente. Sus manos, curtidas por años de arar la tierra, ahora agitan el arma en alto, no como espada de combate, sino como cetro de líder que cuida la paz. «Yo, don Rodrigo, guardián de este rancho y de sus gentes», declara con voz profunda, «testifico ante la creación que este día marca un antes y un después. Quien beba del agua que Xochitl y Elías comparten recordará la fuerza del pacto, sangre libre y sangre nativa unidas en amor y deber». Un anciano con bastón rústico avanza desde la primera fila. Su cabello plateado ondea con el viento y su mirada es profunda como de quien ha visto eras enteras pasar. «Que este canto sea el himno de nuestras raíces», recita en náhuatl, mientras su voz tiembla de emoción, «para que nunca olvidemos que fuimos salvados por el amor y no por la espada». Los presentes giran levemente la cabeza, reconociendo la belleza de las palabras ancestrales. Los niños repiten el cántico en un coro infantil, ampliando el eco de la tradición. En el centro, Xochitl y Elías unen sus manos y alzan el relicario de jade hacia el cielo. El sol, elevándose en el firmamento, atraviesa la gema y proyecta destellos de luz verde sobre las caras expectantes. «Brille la luz del jade en cada amanecer», exclama Elías, «que su fulgor guíe nuestros pasos y proteja nuestro legado». Las llamas de una antorcha cercana chisporrotean y un haz de luz acaricia la superficie del relicario, produciendo un sonido casi musical. Un tintineo de campana lejana. Los campesinos aplauden suavemente, como si el sonido fuese un presagio de cosechas abundantes y cielos fértiles. A continuación, Xochitl da un paso al pozo. Con cuidado, introduce la mano en el agua helada y saca un puñado. Deja que el líquido caiga en cascada sobre la carta doblada en la mano de Elías. El papel, mojado en las esquinas, se arruga pero mantiene la caligrafía legible. Las últimas líneas de la profecía escrita con pluma de ave real. «Sellamos así nuestro pacto con la tierra», dice Xochitl, «porque el agua bendita y el pergamino compartido simbolizan la unión de nuestros destinos y de quienes vendrán después». Elías deposita la carta en una caja de madera labrada, custodiada junto al pozo. Una llave de hierro, forjada por Lucero en secreto, cierra la caja, garantizando que solo los elegidos
puedan abrirla en tiempos de necesidad. Sobre la caja, don Rodrigo coloca una rama de copal y una ofrenda de semillas de maíz. Con un cuchillo de obsidiana, traza un surco en la tierra y deposita las semillas en su interior. Que germinen tan fuertes como la voluntad de la unión, declara. La multitud se replica. Cada uno toma una semilla de maíz de un saco de arpillera y la entierra con reverencia en el surco recién cavado. El ritmo es pausado, casi ceremonial, y cada gesto se convierte en promesa de abundancia y respeto. Tras ello, Lucero avanza con un cuenco de barro lleno de atole de maíz y lo ofrece a Xochitl y Elías. Ambos beben de él, compartiendo el sabor ancestral de la tierra. Un murmullo de aprobación se alza de nuevo cuando los presentes reciben su propia porción, sellando la hermandad a través de la comida sagrada. Finalmente, Xochitl se dirige a todos con voz emocionada. Hoy hemos sembrado más que semillas, hemos sembrado esperanza. A partir de este día, Santa Lucía será cuna de armonía entre culturas, ejemplo de que el amor no conoce fronteras ni esclavitud. Que nuestro legado perdure como faro en la oscuridad de los tiempos. La multitud responde con vítores suaves, sus manos alzadas al viento, entonando un cántico colectivo. Armonía en la tierra, luz en el corazón, sangre y libertad unidas, camino de redención. Con esa estrofa, el círculo se cierra. Elías y Xochitl, exhaustos pero radiantes, se funden en un abrazo prolongado. A su alrededor, las figuras de los ancianos, los vaqueros y los monjes se acercan para felicitarlos, estrechando sus manos con lágrimas de alegría. Sobre ellos, el cielo diurno asoma con su manto azul intenso, como bendiciendo la conclusión del rito. La sierra cercana vibra con el murmullo del viento, llevando las últimas notas del cántico hacia los confines del valle. Así, con un acto de fe y amor, se cierra la gran aventura. La hija indígena del caporal y el ranchero negro han cumplido la promesa prohibida, y, con ello, han sembrado el legajo de un nuevo amanecer para Santa Lucía. El legado de la luz ha sido inaugurado, y su brillo perdurará en cada semilla, en cada gota de agua y en cada latido de quienes creen que los límites más profundos pueden superarse con un corazón valiente.